Hola, mi nombre es Mariela Pérez Pompilio, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando el cuarto año de Derecho. La materia es Derecho Civil, Contratos y Garantías con el profesor Marcos Castellano. Hoy les voy a hablar lo que son la unidad 5 y 6 de la materia. La unidad número 5 se refiere a los contratos de garantía. Los contratos de garantía es cuando el deudor se compromete a cumplir una obligación, igualmente su compromiso es con su responsabilidad, de manera que se puede proceder a la ejecución forzosa de la obligación. Los contratos de garantía están destinados a proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. En cuanto a los contratos de garantía, tenemos lo que es la fianza, la prenda, la anticresis y la hipoteca. Los principios fundamentales de estos contratos de garantía tenemos lo que es la responsabilidad del deudor, que es meramente patrimonial. La responsabilidad patrimonial es ilimitada y la sujeción uniforme de los bienes del deudor consiste en que el acreedor puede colocar trabas en la ejecución de cualquier bien del deudor. Y en cuanto a otro principio sería el principio ley del concurso, que está consagrado en el Código Civil. En cuanto a los privilegios, el Código Civil venezolano define el privilegio como el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración a la causa del crédito. En cuanto a los privilegios de los bienes muebles, lo establece el artículo 1870. Y en cuanto a los privilegios de los bienes inmuebles, está en los artículos 1874 y 1875. En cuanto al contrato de fianza, es un contrato por el cual el fiador se obliga o se compromete frente al acreedor del deudor a cumplir o a satisfacer la obligación de ésta si el deudor no cumple o satisface. En cuanto a la ubicación de este contrato en la clasificación de los contratos, se puede decir que es un contrato consensual, que es unilateral, que es gratuito, a excepción que el acreedor haya convenido en dar una remuneración al fiador. Es conmutativo, no produce efectos reales y es accesorio. Las clases de fianza tenemos lo que es la legal, la judicial, la convencional, lo que es la simple, la solidaria, la indefinida o la limitada. En cuanto a los elementos comunes que están en este contrato de fianza, tenemos lo que es el consentimiento, la capacidad y poder, el objeto y la causa. Los efectos que produce este tipo de contrato, o sea, el principio fundamental nos establece que el acto de una o más personas de las que figura en la relación total no puede agravar lo que es la situación de la otra o de las otras personas. La extinción de este contrato puede extinguirse por vía de consecuencia o por vía principal. En cuanto al contrato de prenda, el contrato de prenda es un contrato por el cual el deudor o un tercero da al acreedor una cosa mueble en seguridad de crédito, la cual puede restituirse al quedar extinguida esa obligación. El contrato de prenda es un contrato real, se puede decir también que es un contrato de garantía, es un contrato accesorio, ¿ok? En cuanto a los elementos comunes de este tipo de contrato, tenemos lo que es el consentimiento, la capacidad y poder y el objeto. La obligación principal de este contrato dice que es accesorio porque presupone lo que es la existencia y validez de una obligación principal. En cuanto a la extinción de este contrato de prenda, se extingue por vía de consecuencia o por vía principal. Por vía de consecuencia, pues se puede decir que cada vez que se extingue la obligación principal que está llamada a garantizar. Y cuando es la extinción por vía principal, la prenda se extingue por las causas de extinción de lo que es el derecho común. ¿Okay? Está en los artículos 1215, que habla de la nulidad o anulabilidad del contrato de prenda.
si el acreedor devuelve la prenda al constituyente en forma voluntaria y sin reserva, esa sería otra extinción. Y otra extinción también se puede decir cuando la pérdida de la cosa extingue los derechos del acreedor sobre la prenda. En cuanto al contrato de hipoteca inmobiliaria, la ley se refiere a lo que es la hipoteca entendida, o sea, como un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor para asegurar lo que estos bienes, el cumplimiento de esa obligación. Lo establece el artículo 1877 del Código Civil. En cuanto a la clasificación de la hipoteca inmobiliaria, tenemos lo que es la hipoteca legal, la hipoteca judicial, la hipoteca convencional. La ubicación de este contrato de hipoteca inmobiliaria se puede decir que es un contrato solemne, también es un contrato accesorio, ¿okay? La extinción de este contrato se distingue por vía de consecuencia y por vía principal. Por vía de consecuencia, como derecho accesorio a la hipoteca, se extingue en principio cada vez que se extingue la obligación que garantiza, pero a su indivisibilidad, la hipoteca subsiste en totalidad cuando la obligación principal solo se extingue parcialmente. Y en cuanto a la extinción de la hipoteca por vía principal, puede inextinguirse también por causas independientes del instinto de la obligación principal. En cuanto al contrato anticresis, es un contrato de garantía, en virtud de la cual el deudor entrega a su acreedor una cosa para el pago de un crédito insoluto con los intereses que la cosa produzca, restituyéndola una vez que se haya pagado la deuda. Que es un contrato anticrético, se conoce comúnmente como la cesión de un bien a cambio de una cantidad de dinero. La misma cantidad de dinero debe ser devuelta para poder recuperar el bien inmueble. Es importante destacar en este tipo de contrato lo que son los artículos 1857, 1861 y 1862. En cuanto a la unidad número 6, hablamos de lo que son las garantías sin desplazamiento de la posesión. En cuanto a este tipo de garantías se encuentra lo que es la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento. Estos coinciden en ser gravámenes que constituyen sobre bienes muebles mediante el registro del documento correspondiente y sin necesidad de que la cosa sea entregada al acreedor o a un tercero. En cuanto a la garantía mobiliaria, la podemos definir como aquel derecho real por el cual un deudor asegura lo que es el cumplimiento de una obligación mediante la entrega de un bien mueble al acreedor u otra persona autorizada, pudiendo realizarse lo que es el con o sin desplazamiento del bien. La garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico destinado a asegurar el cumplimiento de esa obligación. La garantía mobiliaria puede darse con o sin desposesión del bien. En caso de desposesión puede pactarse la entrega del bien mueble afectando en garantía al acreedor, garantizando a un tercero depositario. En cuanto a la prenda sin desplazamiento de la posesión, es un contrato mediante el cual una persona denominada deudor o un tercero da en garantía a otra persona denominada acreedor bienes muebles o inmuebles en seguridad de un crédito, los cuales quedan en poder del deudor o del tercero constituyente con la obligación de conservarlos, mantenerlos, repararlos con derecho o a servirse de ellos conforme a ese destino. Su importancia desde el punto de vista económico es que se establece y se regula este tipo de garantías para facilitar
una fuente de crédito con la importancia característica. ¿Okay? En cuanto al basamento legal, ambas instituciones son reguladas por el Código Civil venezolano y la Ley de Hipotecas Inmobiliarias y de Prendas sin desplazamiento de la posesión. La hipoteca mobiliaria afecta directa o indirectamente los bienes sobre que se impone, ¿okay? Cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación. En cuanto a los bienes de hipoteca mobiliaria, tenemos los establecimientos mercantiles, las aeronaves, las maquinarias industriales, el derecho de autor, entre otros. Bueno, esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias.